Villalba, quien nos va a hablar un poquito, analizar un poco el tema de las elecciones. Gabriel, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día, como dijimos ya la anterior semana, siempre cumpliendo con el compromiso de estar acá presentes para brindar este análisis importante y orientar un poco también a la población en torno a lo que ha pasado ayer, ¿no? Creo que todos después de las elecciones, los resultados boca de urna, los resultados que estaban dando en las distintas cadenas televisivas, hemos quedado también un tanto confundidos, pero con un claro ganador, que es el Movimiento Socialismo, un claro segundo lugar, que es Comunidad Ciudadana, la sorpresa en tercer lugar, Dr. Chi, y en cuarto lugar, Bolivia dice, ¿no?, que se esperaba que esté al menos en tercer lugar, ¿no? Datos importantes a resaltar y también las estrategias comunicacionales, las estrategias políticas que han utilizado estos diferentes frentes políticos. El día de ayer, ya lo han dicho los organismos internacionales, ha sido una jornada democrática normal. Sí. Tranquila, no ha pasado absolutamente nada, con unos casos muy aislados, incidentes muy aislados. Pero lo sorprendente y lo que me sorprende a mí, Gabriel, es que está bien festejar un triunfo cuando no eres el ganador. Te digo esto ¿por qué? Porque ayer me llamó mucho la atención y yo soy de las personas que hay que informar bien las cosas hay que decirlas tal y como son. Me sorprendió mucho ayer ver, por ejemplo, al señor Carlos Mesa festejando ya un triunfo, ¿no? Y además, ojo, y tú nos dirás, es bueno decir que hay una segunda vuelta cuando falta mucho todavía no, si no mucho, pero una buena porción o una buena cantidad por hacer un conteo. Claro, la estrategia que ha asumido el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos de Mesa, es válida y legítima también en el entendido de que ha tratado de generar toda una matriz de información, ¿no? Porque si analizamos los hechos tal cual acontecieron, aún faltaba 20% del cómputo final oficial. Faltando el 20% del cómputo final oficial, Carlos Mesa sale de su búnker ahí político a dar, teníamos ahí los gráficos, sale a dar la apreciación de que ya da por hecho la segunda vuelta, ¿no? Exacto. Da por hecho la segunda vuelta y dice, muy bien, han confiado en esta opción política, damos la bienvenida a nuevas fuerzas políticas y ya estamos en segunda vuelta. Ha debido ser también muy incómodo para el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos de Mesa, que le digan por su nombre, la gente que supuestamente lo quiere, lo aprecia, le digan Mesa, Mesa, Mesa. Entra su aliado político, lo invita a Luis Revilla y le dicen Lucho, 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 ¿no? O sea, a tu aliado claro. lo llaman por su nombre o por su apodo de cariño y a ti te llaman por tu apellido. Ha debido ser un momento incómodo que se vio también expresado. El momento ese incómodo entre su esposa y Valdivia, cuando la llama Valdivia, claro. Cuando estaba con las dos. Unos hechos anecdóticos que no son datos menores a resaltar, pero lo que es fundamental a analizar es el hecho que faltando el 20%, como lo dijimos, del cómputo final oficial, salga a dar por hecho una segunda vuelta. Esto responde a una estrategia que después fue secundada por Óscar Ortiz, porque el candidato de Bolivia dice, no, Óscar Ortiz dijo, bueno, han optado por otra opción política para enfrentar a Evo Morales y nosotros vamos a apoyar al segundo, o sea, apoyando a Carlos Mesa, también dando por hecho una segunda vuelta. Wow. Y también salió el candidato Chi, que fue importante, ahí en tercer lugar con un 8%. Fue importante lo que dijo porque como tú siempre lo resaltas, ¿no? Parece que considera a su electorado ovejitas, porque dijo, bueno, vamos a negociar este voto. Yo no tengo nada que hablar con Evo Morales, pero sí con Carlos Mesa, como diciéndole, todo este caudal de votos y toda esta gente que ha votado por mí, pues es fácilmente transferible como un cheque a una fuerza política, en este caso la de Carlos Mesa, ¿no? Ha sido importante que haya un primer momento de dar por hecho una segunda vuelta. Exacto. Un segundo momento es inmediatamente después de que Carlos Mesa hace ese anuncio, el segundo momento inmediato es apelar al fraude, decir, ay no, falta el 20%, pero en ese 20% ya están haciendo fraude, apelar y generar la matriz informativa del fraude. Ahí sí va a haber fraude. Claro, diciendo que va a haber fraude, ¿no? Y un tercer momento, apelar a la violencia, ¿no? Lo que aconteció más o menos a altas horas de la noche de ayer, diciendo, va a haber fraude, entonces tiene que haber una resistencia civil, una vigilia, tenemos que ponernos en resistencia y una suerte
de caldo de cultivo de la violencia, ¿no? Exacto. Contra los tribunales departamentales. Entonces, si analizamos esas tres fases de la estrategia que ha consolidado, digamos, la oposición, se entiende esta generación, como yo he estado escuchando desde la mañana, Herbol, Panamericana, han estado ya generando esta matriz informativa de que hay una segunda vuelta, hay una segunda vuelta. Como que obligando a que sí haya. Sí, eso, ¿no? y si no hubiera esta segunda vuelta, ya se trata de un fraude, Claro. ¿no? Esa es la matriz informativa que se está generando actualmente. Y todavía falta el 17% del cómputo final, ¿no? Sí. Ahora, también una crítica al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral debería haber, pues, obrado de una manera más célere, más eficiente y decir, bueno, si bien no comprometerme hasta la 00 de ayer, brindar los resultados finales, hasta hoy día, como ya lo Claro. estaba haciendo, ¿no? Porque van a haber cuartos intermedios y demás cosas, y darle una suerte de transparencia también a los resultados. Quizá en eso ha fallado el Tribunal Supremo Electoral, pero es un órgano que además está siendo avalado por los diferentes organismos internacionales que han venido a cubrir Exacto. la legalidad y legitimidad de este proceso electoral, ¿no? Entonces, creo que en política la paciencia es una virtud. Y muchos políticos pecan de ansiosos. Lo han hecho Carlos Mesa, lo han hecho Ortiz, lo han hecho Chi. También ansiosos en postularse estos partidos que han perdido su personería jurídica. Claro, por ejemplo, UCS, MNR, Son Frente cinco, para la ¿no? Victoria. Claro. Tercer Sistema, Panbol. ¿no? Panbol. 5 partidos de 9 han perdido su personería jurídica. FPV. Frente para la Victoria. Sí, es insólito y creo que eso también hay que analizarlo. Un hecho sí histórico que ha acontecido es que partidos políticos tradicionales de la política boliviana, como UCS y como MNR, pierdan su personería jurídica, ¿no? Ese es un hecho trascendental que no se ha analizado mucho, se ha tenido ahí por underground, digamos, Tú ¿no? que siempre has estado analizando, Gabriel, ¿se veía venir esto? Por ejemplo, el tema de la pérdida de su personería del MNR, más que todo, que es un partido más tradicionalista que UCS, por Sí. antigüedad incluso. ¿Se veía venir esto o no se tenía este cálculo? Creo que precisamente se postulan, ¿no? Cárdenas y Virgilio Lema, Ujú. porque ellos calculaban mínimamente no perder su personería jurídica y en el mejor de los casos tener una bancada que les ayude en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, a negociar ciertas leyes, hacer una especie de comodín para las fuerzas políticas mayoritarias. Creo que les han robado el discurso, ¿no? Ese discurso tradicional del MNR en las regiones orientales fundamentalmente ha sido robado por el candidato Chi, doctor Chi, Claro. Partido Demócrata Cristiano. También este discurso que tú muy bien lo recuerdas cuando se postuló Víctor Hugo Cárdenas era un discurso muy fuerte contra los homosexuales, la aportación de armas, muy al estilo de Trump, muy al estilo de Bolsonaro, pero también ese discurso que no ha sabido consolidarse en el panorama político de preferencia electoral ha sido fácilmente robado, se podría decir. Se lo han arrebatado. Doctor Chi, ¿no? Sí. Doctor Chi con su propuesta, si bien misógina, de las mujeres tienen que hablar 10 veces menos de lo que hablan, de también esta lucha frontal contra las preferencias sexuales, ¿no? De hecho, ayer resaltó y dijo, esta ha sido una victoria de los que aman la familia y los que aman la Biblia. Ese fue el discurso con el que salió a festejar su triunfo en tercer lugar, Dr. Chi. Entonces, es también clave entender que ha sido una estrategia comunicacional muy bien planteada de Dr. Chi, que con un 8,77% les ha arrebatado ese caudal esperado de votos a estas dos fuerzas de Virgilio Lema y Víctor Hugo Cárdenas, que sus caras lo dicen todo, ¿no? Perdieron su personería jurídica. No, todos los de abajo perdieron la personería jurídica. Sí. Los de arriba siguen con una personería jurídica, primer, segundo, tercer y cuarto lugar. Pero sucede algo extraño, Gabriel. Sí. Y ayer ya se notaba esto. ¿Qué pasa con Ortiz? ¿Qué ha pasado con Ortiz en realidad? Porque no se pensó que Chi pudiera llegar a un tercer lugar. Sí. De hecho, yo lo había presagiado un poco la anterior semana, y lo hablamos también acá, de que Chi podía llegar a un tercer lugar. ¿Por qué? Porque también Óscar Ortiz no ha sabido consolidar su caudal de votos donde debiera haberlo consolidado, que es en Santa Cruz. En Santa Cruz creo que
por ese andamiaje de virar más a lo nacional, ha perdido su fuerza preponderante de todo su capital político que está en Santa Cruz. Exacto. Entonces, si olvidas tu capital político, que es precisamente Santa Cruz, y te enfocas en lo nacional, pues también te cobra factura. Como que pierde soga y cabra. Claro, ¿no? han perdido ambas cosas, Ortiz, y ha ganado en Santa Cruz un Carlos Mesa que hace pocos años los llamó provincianos. Yo vendría a decir que, bueno, los cruceños, con todo el respeto que se merecen, han olvidado esa faceta en la que Carlos Mesa los llama provincianos, o realmente son provincianos masoquistas. No quiero dar mayor ímpetu a esta afirmación, pero bueno, es un hecho también relevante y curioso para analizarlo, ¿no? Y lo que llama tal vez la atención, Gabriel, es que en estas elecciones la gente anula ya a los viejos políticos. ¿Se puede entender así un poco? A los viejos partidos quizá, ¿no? Porque sí, o sea, si tú, a ver, hemos hablado la anterior semana que un 40% del electorado es precisamente joven, ¿no? Entre 18 y 35 años, que de cierta forma, si agarramos a chicos de 19, 18, 20 años, no conocían pues qué es UCS, qué es MNR, vagamente recuerdan, digamos, por anécdotas de sus papás o de sus abuelos. Creo que toda esa población votante ha decidido anular a estas fuerzas políticas que representan nomás el conservadurismo en la vieja lógica de hacer política, ¿no? Se fue UCS, se fue MNR, se fue Frente para la Victoria, se fue PAN-BOL, se fue Félix Pazzi. Félix Pazzi podía haber disputado un gran caudal de votos en La Paz, en el occidente del país, y decidió... Hizo lo mismo que Ortiz. Hizo lo mismo que Ortiz, pero también con un perfil muy bajo, ¿no? Un perfil demasiado bajo, no invirtió en su campaña comunicacional, no salió a los medios de comunicación, no resaltó absolutamente nada y se dejó arrebatar votos en el occidente del país por Dr. Chi, que es fundamental, ¿no? El Dr. Chi puede ser el gran acumulador de las disidencias de estos otros partidos de acá abajo y aglutinador de ese capital político que de cierta forma aglutinaban estas fuerzas los políticas. Los reciclados de ahí se va. Sí, los Chi. reciclados se lo llevó Chi muy astutamente, ¿no? Una estrategia política bien pensada. Y pues también hay que resaltar este hecho que lo hablábamos a un principio, no hay que ser ansiosos en determinar las cosas. A veces somos muy deterministas en el hecho de, bueno, ya lo ha dicho Carlos Mesa, ya lo ha dicho Bolivia dice no, ya lo ha dicho Dr. Chi, ellos ya han dado por hecho que vamos a tener una segunda vuelta, lo están replicando los medios de comunicación tradicionales como Panamericana, Herbol, entonces yo también tengo que asumir que hay una segunda vuelta, ¿no? Creo que hay que ser un poquito más críticos. Mira, la portada de muchos diarios de hoy día precisamente mostraban los porcentajes que tú veías, y mira, estarían a ver, yo tengo una actualización de 45,71% para el movimiento al socialismo y 37,84% para Comunidad Ciudadana. Están a, mira, 8 puntos porcentuales actualmente. Si le sumas 2 más a el movimiento al socialismo, que fácilmente pueden ser estos votos del área rural, pues te libras de una segunda vuelta. Te libras de una segunda vuelta y por una diferencia así precisa de 10 puntos porcentuales, se definiría esta contienda en una primera vuelta. Entonces hay que ser también precisos y cautos en eso, ¿no? Y la responsabilidad de los medios, que creo que acá la tienen, es precisamente esa, ¿no? Ser responsables y analizar todas las aristas de la información y no lanzarse, como lo han hecho Panamericana, Herbol, Página 7, a dar por hecho una segunda vuelta. Igual, sí. Creo que el análisis que nos proporcionas, Gabriel, es más coherente que cualquier otro análisis que se pueda hacer. Lo decíamos al comienzo del programa, nosotros hacíamos un pequeño análisis con referencia precisamente a este tema del conteo de votos. No podemos lanzar una noticia si todavía no se ha terminado el total de conteo, y nosotros hemos sido responsables, y ustedes, amigos televidentes, han podido apreciar desde el comienzo del programa, lo dijimos, no podemos hablar de una segunda vuelta acá, porque no existe todavía. Cuando el conteo al 100% determine algo, nosotros les vamos a decir
Esto es lo que vota o lo que se ha hecho en cuanto a las elecciones. Pero antes no nos podemos lanzar a decirle, hay una segunda vuelta porque lo dijo el señor Mesa, hay una segunda vuelta porque lo dijo el presidente Evo. No podemos pecar y entrar en ello sería un error. Más al contrario, queremos mantener una línea de la buena información, la información veraz, fidedigna, donde usted pueda confiar en nosotros, pueda confiar en el programa, decir, bueno, sí, veo este programa porque en ese programa me dan la información tal y como está sucediendo. No se inventan, no la manipulan, ni mucho menos. Como le decía también en el programa, Gabriel, y voy a acudir a ti, en una entrevista te decía qué es lo que está pasando en Potosí, por ejemplo, y tú en esa entrevista nos aclarabas que evidentemente había conflicto, había líos en Potosí, pero que eran grupos, solamente unos grupos que estaban comandados por alguien, ¿no? Y se dio, y verazmente se dio esto, porque ayer el movimiento al socialismo ganó en Potosí, sí, ¿no? Sí, y entonces yo hacía mención esta mañana, decía, el analista nos decía en la entrevista que habían evidentemente grupos en Potosí que estaban comandados por un candidato y que querían hacer ver que había una multitud en realidad que estaba en contra, ¿no es cierto? Sí, sí es clave analizar esto porque la política también es el arte de construir ficciones, ¿no? Y como te decía hace un momento, si tú generas la matriz informativa, la matriz comunicacional, de que precisamente estamos en segunda vuelta, de que hay un fraude, de que tenemos que defender nuestro voto incluso con la violencia, pues generas también la ficción de que existe una alta conflictividad social en el país y de que en efecto va a haber convulsión, ¿no? Va a haber revuelo, va a haber un estado de caos y más o menos esa es la matriz que se está tratando de generar. No sé si han podido apreciar y bueno, yo les insto a todos los televidentes a que puedan verlo, a que puedan analizarlo en las radios, en los programas de televisión. Es el clima que se quiere generar. El clima que se quiere generar es precisamente el de fraude, el de violencia, el de mal trabajo del Tribunal Supremo Electoral, el de convulsión social. ¿Estamos apuntando a eso o más aún tenemos que ser cautos y esperar a los resultados finales, ¿no? El cómputo final oficial. Claro. Ya después se generarán estas ficciones, como tú muy bien lo decías, en Potosí, por ejemplo, ¿no? De generar la matriz y la ficción de que toda la población potosina está en contra del gobierno. Bueno, es válido. Claro. Depende cómo tú maquillas o matizas esa ficción que estás construyendo. Entonces, bueno, están también en todo su derecho las fuerzas opositoras de tratar de confundir a la población, de tratar de matizar, de tratar de construir ficciones mediáticas. Es como que vale todo en política. Lo están haciendo, ¿no? Lo están haciendo. Creo que el presidente Evo también ha sido bastante claro en eso. De hecho, vamos a esperar hasta el último voto, ¿no? Pero ha sido más cauto. Ha sido más cauto, pero también había una preocupación. Si nosotros notamos, vemos las caras de los ministros, son así unas sonrisas fingidas, digamos, ¿no? Claro. También no era el resultado que ellos esperaban. Eso hay que ser totalmente claros, ¿no? No era el resultado que esperaba Comunidad Ciudadana. Quizás sí, con estos conflictos sociales que lo han ido generando en las jornadas previas a las elecciones, pero tampoco era el resultado que esperaba el movimiento del socialismo. Por eso mismo, ambas fuerzas políticas que están, bueno, en una virtual o posible segunda vuelta, tienen que esperar a los resultados finales oficiales para ver si va a haber una segunda vuelta o no. Ahora también lo que dice Evo Morales y desde el lado del MAS es importante porque se tiene una mayoría también en la Asamblea Legislativa. Es importante tener esta sincronía entre el respaldo político y la fuerza política que vas a tener en la Asamblea versus el manejo del Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? ¿Conviene tener un gobierno que no tenga la mayoría legislativa? ¿O conviene tener una mayoría legislativa pero no tener el Ejecutivo? Todos estas combinaciones posibles también hay que barajarlas, ¿no? Eso lo hablamos enseguida. Gabriel, dame un minutito, tengo información instantánea. César Mamani está en algún punto de nuestra ciudad para brindarnos información. Adelante, César, con tu informe, por favor. Addison, donde se están realizando las actividades de conteo de voto. Todavía no se tiene un horario específico cuándo se va a reiniciar la mesa técnica.
la mesa técnica de conteo de votos en estos instantes. Ahí se tiene registrado el personal donde va a realizar los conteos de votos. Recordemos que en primera instancia al 83% se ha realizado el primer conteo de votos. El Movimiento Socialismo tiene alrededor de 45,28%, Comunidad Ciudadana 38,18%, seguida por el PDC con el 8,77%, Bolivia dijo no con el 4,41%, también el MTS de Félix Pazzi del 1,26%, el MNR el 0,68%, PANBOL el 0,64%, UCS 0,41%. Aguardamos aquí en el Hotel Real Plaza, esperando a qué hora se va a iniciar esta mesa a cargo de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Con esta información regresamos a este estudios. Ahí está, gracias César Mamani por la información. Están haciendo el conteo, ya llegaron las ánforas de provincias y todo aquello, lo que hablábamos. Gabriel, en televisión a veces el tiempo se acorta, quisiéramos seguir hablando, que nos expliques un poco algunas situaciones más sobre los diputados, cómo va a ser en todo caso, en caso de que se diera una segunda vuelta, algunas cositas que hay que analizarlas mejor. ¿Y quién más, Gabriel, para poder analizarlos y orientarnos a nosotros? Pero el tiempo se hace corto en televisión. Gabriel, te agradezco que hayas podido asistir a nuestra invitación. No, siempre prestos y atentos a todas las invitaciones que se realizan acá. Siempre, todas las semanas realizamos este análisis y pues gracias por la invitación nuevamente y a seguir informando con responsabilidad como está haciendo tu canal. Así es, le reitero, lo vamos a convocar a Gabriel en todo caso después de que haya un cómputo general, ya que esté todo determinado por ahí, lo vamos a comprometer a Gabriel que puede estar con nosotros haciendo un análisis. Llegó el momento de despedirnos, amigos televidentes. A partir del día de mañana usted la verá a Cindy Rojas conduciendo el programa. Yo llegué hasta hoy, hasta aquí, conduciendo el programa. Y ha sido un placer, un orgullo haber estado con ustedes durante toda la semana anterior conduciendo el programa. Instarles solamente a que cambiemos nuestro mundo, pero cambiemos desde uno